pensaba que... A ver, somos almas gemelas y estamos conectadas. Conectadas y enamoradas. Roger, sé que vienes de un entorno algo convencional, pero en esta casa no somos así. Si tenéis impulsos sexuales, no os cortéis. ¿Cómo? Roger, ay mamá, Roger no está preparado aún para el sexo. Necesita intimidad. Todo llegará. Es cuestión de tiempo. Con lo maravilloso que es el sexo en público. Pero no te preocupes, que os dejamos nuestra ubicación cuando queráis. Si queréis ahora, podéis pasar a... No, quizá después de la cena, Roger, no hay que reprimir los instintos sexuales porque pueden volverse cancerígenos. ¿Ah, sí? Ajá. No lo sabías. Mi padre, es que es tan maravillosamente inteligente. Ah, gracias, Cookie. Ay, me va a dar. Por cierto, mami, ¿cómo ha ido la convención de viajes astrales de hoy? Me ha encantado. Esta vez lo he sentido. He sentido como mi centro energético salía fuera de mí. Y esta vez lo he sentido sin sustancia. ¡Sin drogas! ¿Cómo lo oís? Nuestro gurú es un guía espiritual único. Es increíble, mamá. Tengo que ir un día contigo a experimentarlo. ¿Sabes, Sara? Roger emana un aura rosada. A diferencia de tu anterior alma gemela, ¿cómo se llamaba? Indira. Indira. Eso. Una aura roja. Mucho rencor acumulado. ¿Tú estuviste con una chica? Sí. ¿Algún problema? No. Es solo que no sabía que eras potipoti. Sí, potipoti. Que te gusta tanto una cosa como otra. Que te gusta tanto los chicos como las chicas, potipoti. A mí no me gusta que me clasifiquen con ese tipo de términos, Roger. Yo simplemente me enamoro de las personas. No del sexo. Sí. Bueno. Roger tiene muchas cosas que aprender de la vida. Pero es un buen chico. ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre, Roger? ¿Cenamos? Sí. Y no se preocupen que yo como de todo. ¿De todo? ¿De todo? ¿Carne animal? A veces. ¡No! Pero poco. Como mucho más pescado. Roger, tu cuerpo está contaminado. ¿Te sientes bien? Pues de momento sí. Pero compartir mi vida con alguien que sea canción. ¿Y si me hago vegetariano? No es suficiente. Tendrás que ser vegano. ¿Vegano? ¡Sí, vegano! ¡Tienes que hacerlo por ti y por el universo! ¡Es que no puedes colaborar con la muerte o el daño de seres superiores en la cadena evolutiva! ¡Es que de verdad! Bueno, me lo pensaré. Bueno, estoy seguro que decidirás ser vegano. Tienes aspecto de ser un chico inteligente. Pero todos sois veganos. Yo sí. Yo frugívora. Yo vegana macrobiótica. Yo crudívora. Yo combino la dieta exclusivamente vegetal con la fotosíntesis. ¿Eso qué es? Que me alimento la energía del sol. ¡Ah, claro! ¡Ay! Tanto la energía me ha dado hambre. Espero que el menú de hoy te guste, Roger. Sí, no se preocupe, yo me adapto a todo. Esa es la actitud. Recuerda que los dinosaurios se extinguieron por no saber adaptarse. Papi, ¿quieres iniciar tú la ceremonia? Oiga, esta casa es un matriarcado. Haced los honores por favor. Yo lo haré. Bien, primero nos tumbamos. Posición. Estrella de 5 puntas. Palmas, las manos hacia abajo. Bien.
¿Cómo te sientes? Bien, bien, bien. Muchas gracias. Tienes cara de haberte quedado con hambre. ¿Podemos ir a un café y te alimentas un poco más? ¿De qué? Podemos abrazar un par de árboles. No, estoy muy bien, gracias. Bueno, y ahora que hemos cenado, ¿por qué no lo celebramos? ¿Qué propones? ¡Una orgía! Bueno, me estáis tomando el pelo. No, ¿qué pasa, Lucy? ¿No te gustan las orgías? Pues no sé, nunca he estado en una. Pero así en familia, pues me parece un poco guarro, la verdad.